Hay lugares en el mundo donde las personas desaparecen, pero en Alaska parece que la Tierra misma se las traga. Bienvenidos a Crónicas de lo Desconocido, octavo capítulo de la primera temporada. Soy Ana Grisales. Y yo soy Mario Londoño. Y bueno, hoy tenemos una inmersión en las fuentes que la verdad es bastante perturbadora. O sea, nuestra misión en esta crónica es explorar toda esa montaña de registros, reportes de aviación, mitos indígenas y datos forenses sobre un territorio inmenso y salvaje. Exacto. Un territorio donde, fíjate, decenas de miles de personas literalmente se han desvanecido sin dejar rastro. Una locura. Y el objetivo aquí es descifrar si, digamos, estamos ante un fenómeno explicable o ante fuerzas que definitivamente escapan a nuestra comprensión. Y para que quienes nos escuchan se hagan una idea clara, tenemos que hablar del famoso Triángulo de Alaska. Claro, el mapa mental. Sí, si trazas una línea desde Anchorage, en el sur, subes hacia Utqiagvik, que antes era Barrow, allá en la costa norte, y luego bajas hasta Juneau, en el sureste, formas un área gigantesca. Un área que está llena de, montañas irregulares, tundras enormes y bosques densos. Pero lo que realmente asusta son las cifras. O sea, revisando los datos, desde la década de los 70, 88 según otros registros, entre 16,000 y 20,000 personas han desaparecido ahí. Es un número que, la verdad, cuesta procesar. Totalmente. Es como si esta región fuera un agujero negro terrestre. O sea, piénsalo, el promedio nacional en Estados Unidos es como de 14 personas desaparecidas por cada 100,000 habitantes. Sí, más o menos. Pero en Alaska, esa cifra es de 42 por cada 100,000. Es el triple. ¿Cómo es posible que un estado tan despoblado tenga esta tasa masiva de desapariciones? Lo inmenso y salvaje del territorio, con casos sin resolver, teorías conspirativas y hasta leyendas paranormales. Es que el contexto geográfico es brutal. Estamos hablando de 200,000 millas cuadradas de desierto ártico. 200,000, exacto. Y con temperaturas que caen fácilmente a 40 grados bajo cero. 40 bajo cero, ¡wow! Y luego está lo que los reportes llaman el borrador natural. Porque claro, la geología del lugar es clave. Sí, los glaciares. Que muchas veces pensamos que un glaciar es solo, hielo estático. Un bloque de hielo enorme y ya. Exacto, como un cubito de hielo gigante. Pero no. La glaciología nos muestra que son sistemas dinámicos. Son trituradoras en movimiento constante. Y esto crea cosas como los moulins. Ay, los moulins. Cuando leí sobre eso en los registros, me dio escalofríos. O sea, son estos pozos verticales enormes que se abren en el hielo, ¿no? Claro, pozos profundísimos. Y además, tienes las grietas ocultas bajo toneladas de nieve fresca. Y ahí es donde yo, leyendo las fuentes, quise hacer un poco de abogado del diablo. Porque desde una perspectiva 100% lógica, la geografía actúa como una bóveda perfecta. ¿En qué sentido? Pues o sea, si un avión o digamos un excursionista cae en una de estas grietas y luego la naturaleza simplemente añade toneladas y toneladas de nieve fresca encima, pues desaparecen. ¿Acaso el misterio no es simplemente que la Tierra entierra su propia evidencia? Es un buen argumento. Y de hecho, explica muchísimas de las desapariciones individuales. Pero el problema empieza cuando analizamos los vuelos que se esfumaron. Los reportes de aviación. Sí, porque una cosa es que se pierda un excursionista y otra muy distinta es lo que pasó, por ejemplo, con el Douglas C-54D. El vuelo militar. Exactamente. 26 de enero de 1950. Un avión enorme de la Fuerza Aérea. Llevaba 44 personas a bordo. Y ojo, que no eran solo militares. Los registros mencionan a una mujer, Joyce Espe, que estaba embarazada y viajaba con su bebé. Una tragedia absoluta. El avión hace su última transmisión de radio sobre Snag, en el Yukon. Y después, simplemente el silencio. Y lo impactante no solo que desapareciera, sino la respuesta. O sea, lanzaron la Operation Mike. Una operación gigantesca. Gigantesca. Movilizaron 85 aviones y como 7,000 tropas para buscar un solo avión. 85 aeronaves peinando el hielo. ¿Y el resultado? 0 rastros. Nada. 0. Y estamos hablando de un avión que al estrellarse debería dejar escombros, fuego, cráteres. Pero no hubo nada. Es que es incomprensible. Y luego, tienes el caso que realmente puso al Triángulo de Alaska en el mapa global.
El vuelo de Hale Box. Exacto, el vuelo Bugs-Begich en el 72. Estamos hablando del líder de la mayoría de la Cámara de Estados Unidos, Hale Boggs, y el congresista Nick Begich. Iban en un Cessna 310C. El 16 de octubre. Y fíjate que este caso generó la búsqueda más grande en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Fue monumental. 39 días de búsqueda. Sí, cubrieron 325,000 millas cuadradas e involucraron la mejor tecnología disponible, hasta aviones espía, los SR-71 Blackbird. O sea, aviones diseñados para tomar fotografías de alta resolución en la Guerra Fría. Aviones que pueden ver el más mínimo detalle en la Tierra. Claro. Tecnología militar punta. Y aún así, ni un cuerpo, ni pertenencias, ni una sola pieza del fuselaje. Nada. Y fíjate, eso contrasta muchísimo con el caso terrestre del excursionista Gary Sutherland. Ah, claro, el de los años 70. Sí. Él se pierde cazando en los 70 y casi 50 años después encuentran su cráneo. Y en 2022 lo identifican con ADN. O sea, creen que fue un ataque de oso. Y eso demuestra que el territorio, aunque es brutal, a veces devuelve respuestas. Exacto. La naturaleza a veces escupe la evidencia. Y eso hace que la ausencia total de rastros en casos de aviones gigantescos sea aún más perturbadora. Definitivamente. Y eso nos lleva a explorar las explicaciones racionales que dan los expertos en estos reportes. Un tema recurrente es el magnetismo. El magnetismo extremo de la zona, sí. Porque en Alaska la declinación magnética es una locura. Puede haber hasta 30 grados de desviación en las brújulas. 30 grados es muchísimo. Es brutal. Y además hay anomalías locales, depósitos de minerales que hacen que las brújulas literalmente giren sin control. Los pilotos sufren una desorientación espacial completa en un terreno sin visibilidad. Y eso tiene toda la lógica científica. Pero aquí entra mi duda, o sea, si el magnetismo desorienta los instrumentos y el hielo entierra la evidencia, ¿por qué los rescatistas experimentados en tierra reportan tantas cosas extrañas? Cosas muy extrañas, sí. O sea, rescatistas que hablan de mareos severos, desorientación total e incluso, esto es escalofriante, voces fantasmales durante sus búsquedas. Y ahí es donde la crónica se adentra en las teorías paranormales, y sobre todo en el folclore de la zona, porque para las comunidades Tlingit esto no es magnetismo, es el Kushtaka. El Kushtaka, el hombre nutria. Así es una entidad cambia formas, y lo perturbador de este mito es el detalle de cómo caza. Dicen que imita el llanto de un bebé. ¡Qué horror! O la voz de un ser querido que pide ayuda. Todo para atraer a los extraviados y convertirlos en uno de ellos. Y lo peor es que, según la leyenda, le roban la posibilidad de reencarnar. Es como el robo definitivo. Pero, o sea, fíjate en la analogía. Es casi como las sirenas de la mitología griega, pero en medio del hielo ártico. Una comparación muy precisa. Y yo me pregunto al leer esto, ¿podría ser este mito una forma ancestral de explicar la locura y las alucinaciones auditivas que provoca la hipotermia extrema? Totalmente, porque la ciencia médica confirma que la hipotermia severa causa alucinaciones, la gente se desviste, escuchan voces. El mito es casi una advertencia médica en formato de leyenda. Exactamente. Pero bueno, las fuentes también nos llevan a teorías mucho más extremas, ¿no? Las conspirativas. Y ojo, aquí mantenemos absoluta imparcialidad, como siempre. Solo exponemos lo que dicen los registros y reportes desclasificados. Pero hay que hablar de los ovnis. El vuelo 1628. El vuelo 1628 de Japan Airlines, en 1986. El piloto reportó luces erráticas gigantescas. Y no fue solo un reporte visual, ¿verdad? No, eso es lo interesante. Fue validado por el radar militar estadounidense. Los radares captaron objetos haciendo maniobras físicamente imposibles. Y a partir de esos registros oficiales inexplicables, surgen teorías al margen, como la famosa pirámide oscura. Ah, la teoría de la pirámide subterránea. Sí, que supuestamente está basada en testimonios militares de los años 90. Dicen que descubrieron una estructura masiva, más grande que la de Keops, enterrada en la tundra. Y que esta pirámide generaría, supuestamente, los vórtices de energía electromagnética que tiran los aviones. Exacto. Reitero, esto está al margen de la ciencia oficial, pero es fascinante ver cómo la mente humana crea estas estructuras para intentar darle sentido a lo incomprensible, ¿no?
Claro, es un mecanismo de defensa. Porque cuando revisas todos estos casos te das cuenta de que el verdadero terror, más allá de los ovnis o el hombre nutria, es el miedo a desaparecer. Sí, esa fragilidad humana. O sea, la idea de que una persona simplemente se evapore de la faz de la Tierra. Porque la falta de cierre deja a las familias en un purgatorio de incertidumbre que debe ser insoportable. Es un golpe directo a nuestra ilusión de control. Vivimos hiperconectados, rastreados por GPS todo el tiempo. Creemos que lo controlamos todo. Con nuestros teléfonos que nos dicen exactamente dónde estamos a cada segundo. Exacto. Pero en Alaska, la inmensidad agreste de la naturaleza nos recuerda lo pequeños y enormemente vulnerables que somos. Y a pesar de toda nuestra tecnología, de los radares, de los aviones espía, hay franjas de nuestro propio planeta que son tan misteriosas e inexploradas como el mismísimo espacio exterior. O sea, aún existen cosas en el mundo que simplemente no comprendemos en lo absoluto. Es una reflexión muy necesaria. Y para ir cerrando este análisis, hagamos un recuento rápido. Tenemos aviones esfumados frente a los ojos de la tecnología militar, glaciares que operan como trituradoras, anomalías magnéticas que vuelven locas a las brújulas y entidades mitológicas que acechan en el frío extremo. Es un cóctel de datos abrumador. Y yo quiero dejarle una pregunta abierta a la audiencia para que la analicen. Con toda esta evidencia sobre la mesa, ¿tienen todas estas desapariciones una explicación 100% lógica, basada en un clima brutal y una geografía hostil? ¿O acaso las miles de personas perdidas en la nieve descubrieron algo en el Triángulo de Alaska que no debía ser visto? Esa es la pregunta que queda resonando en el hielo. Agradecemos profundamente a quienes nos escuchan por acompañarnos en esta inmersión a lo desconocido. Muchísimas gracias, de verdad, por estar ahí. Les invitamos a seguir nuestro programa, a compartir esta crónica con quienes disfrutan de desentrañar enigmas. Y claro, déjenos sus comentarios proponiendo futuros misterios que quieran que exploremos juntos. Y prepárense, porque les prometo que para el próximo capítulo nos vamos a adentrar en otro enigma igual de oscuro y desconcertante. No se lo pueden perder. Nos despedimos desde Crónicas de lo Desconocido. Y recuerden, tal vez Alaska no solo esconde nieve, montañas y silencio. Tal vez también guarda secretos que jamás debieron ser descubiertos.